Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 5, y queremos subrayar. Recordemos que en este Evangelio de San Juan, del capítulo 1, del 1 al 18, tenemos el prólogo. En el principio existía la palabra, decíamos, y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada lo que se hizo. En ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí llegamos el 4 y hoy queremos subrayar el versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Eso es lo que tenemos entonces aquí en este versículo 5 que nosotros estamos reflexionando, ¿verdad? La palabra como luz inextinguible en este caso. Vamos a mirar un poco entonces, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Dentro de nuestro contexto histórico y nuestro contexto sobre todo bíblico primero, para poder comprender este versículo 5, sigue desarrollando uno de los temas muy importantes dentro del Evangelio de San Juan, que es el prólogo. Es el capítulo 1 que va del 1 hasta el 18. Ahora, hasta ahora hemos afirmado que en el Logos estaba la vida, Zoe decíamos, ¿verdad? Pero que va mucho más allá de la palabra bios. El griego es muy interesante, ¿verdad? Porque para un significado más concreto siempre utiliza otra terminología, por no que voy a llevar la Yayekiukama, vida. Zoe, pero que es una vida también del espíritu, una vida existencial, una vida que tiene el sentido, lo amplio, ¿entiendes? Zoe. Y entonces, bio, sin embargo, aquí se refiere también a la vida, pero de una vida mucho más particular y bien concreta de la vida. El otro es más sobre la existencia, el Zoe. Y después de afirmar entonces que en el Logo estaba la vida y que la vida era ahora la luz de los hombres. Otra palabra muy importante que es fos, ¿verdad? Fósforo, todo eso entonces que viene de luz, de la iluminación. Pero pebe y ponamos ñandeña lleva. Ñandeña y mego ave, o mejor dicho, vamos a aplicar primero a Dios mismo que entra, Él es la luz que ilumina, dice, a todo hombre. Luz que ilumina a todo hombre. Pero peacos dice ñandeña guarajenandé, como creación. Regisaina va esa va peñan de yara, hoy que ven a buiteme, va esa va peñan de yara o guataben en die. A opear en día de ir mañana regenduana, haré cuaponave y ande, eguapu, hay calcula. Usar un
dedito de cerebro. Luz, fósforo. Te falta fósforo en tu cerebro. Porque porque ne pensáis. Porque eres ya poco a quebro ne vendido. Eres ya poco a quema gana. Opea dicen te falta fósforo. Ya te digo ya luz. Te falta luz. Te falta iluminación. Nenesa, tú abrir los ojos. Justamente por eso porque estamos ciegos. Se dan cuenta que el Evangelio de San Juan es, pero un lenguaje súper antropomórfico, es decir, la forma humana. Te está hablando de lo espiritual, de lo más profundo, pero sin embargo te utiliza una terminología bien humana. Añade ya y puro haiteiteo, va a ser piola de tauje de la gente lleva. Pero él dice, te falta fósforo, te falta capacidad de luminaria, neñi iluminai, reicopo y tumbueve. Todas estas expresiones utiliza San Juan. Son expresiones muy humanas. Estamos hablando de hace 2000 años atrás, ¿verdad? Pero quiere decir, queridos amigos, la humanidad es humanidad. ¿Ves? Esta es la famosa tradición, porque tradición es y transmisión. Peñandeña en Bojasajina, pero guañandirie. Y nosotros, como vivimos en comunidad, ya hindú, ya jesá, y vamos aprendiendo lo que la misma humanidad va transmitiendo. Pero vos sabes, avisabes y nada, pero igual y nada, avisabes. Ahí es la luz. Y por eso dice aquí, después de afirmar que en el Logos estaba la vida, Zoé, y que esa vida era la luz de los hombres, esa luz entonces era la vida, en esencia, queridos amigos, que nos ilumina. Aquí Juan introduce el drama de la luz frente a las tinieblas. Cotos, scotos. Upea entonces dice tinieblas, scotos. Se establece así el conflicto espiritual que dominará todo el Evangelio. Conflicto espiritual. Luz y tinieblas, luz y tinieblas. Es un conflicto espiritual entre fos y scotos. Y por lo tanto, el Evangelio te va a presentar la oposición entre la revelación divina y la ceguera humana. Subrayen eso, queridos amigos. Peañandete y añandeñantendero. Japeañañemoino en serio ya guantajanguaya, pues de yara yureañande. Hemos conquistado el cielo ya, lleva. Porque quiere decir, queridos amigos, que aquí está. ¿Será que nosotros nos dejamos iluminar la luz, el fos, contra el scotos? El scotos, que quiere decir oscuridad. Pues tumbuibereico. Está ciego y por lo tanto el ciego cae evidentemente que en un pozo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza
es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, que tengo en su misericordia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si me preguntaras por qué debo agradecerte hoy, si me preguntaras cuál sería mi mejor canción para ti, la verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das, y aunque yo trate de sorprenderte, no podré. Si me preguntaras el motivo por el cual tardé, si me preguntaras por qué muchas veces rechacé tu amor, la verdad que no tengo palabras, no existe una explicación, pero si de algo hoy te sirve, aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró
por ti lo dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente. Veo más claro si te tengo a ti, que quien te tiene lo ha ganado todo. Y aquí está mi corazón, un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios. Encontré el amor, encontré el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios. Encontré el amor, encontré tu amor. Tu amor, Jesús, tu amor, Jesús, tu amor, Jesús. Encontré tu amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, leemos el prólogo, estamos estudiando el capítulo 1 que va del 1 al 18. Y aquí, queridos amigos, el verbo, ¿verdad?, que va a utilizar en este momento, hay un rechazo, ¿verdad?, de lo que se nos presenta. Y la luz brilla en las tinieblas, luz, fos, scotos, tiniebla. Dice, y las tinieblas, es decir, lo malo, la oscuridad, scotos, no la vencieron. Bueno, aquí se utiliza un verbo muy importante que tenemos que comprender, queridos amigos, que es catalambano, o ya el griego, catalambano. Y catalambano significa, sobre todo, el no comprender, catalambano. No la dominaron, es decir, las tinieblas no la dominaron. No entendieron, pero al mismo tiempo no la dominaron o no la vencieron. Daipuakaibe, el scotos, la oscuridad, que está luchando, que está queriendo vencer. Miren que te está hablando de una realidad de la comunidad, queridos amigos. Porque si decíamos que la palabra dabar comienza con la palabra y la palabra era Dios, es decir, Jesús. Después viene la oposición. La oposición lo llama la oscuridad. Aquí utiliza la palabra scotos, ¿verdad? Que quiere luchar y que quiere vencer y que quiere hacer desaparecer a la luz.
Esto se nota que San Juan está viviendo una situación bastante difícil y los cristianos como comunidad en ese momento de persecución, ¿verdad? La oscuridad. También después utilizará otra palabra que será el cosmos, ¿verdad? El mundo. Muchas significancias también para esa palabra, el cosmos. Es decir, aquello que no acepta, aquello que no quiere la luz. Daya hipotayo inga porque pepe tungwe teku iutobea. Daya yo heshai, dere heshai pemba eke lande aola ike haina la petungwe veneno de heshai lande aola ike anoven. Ahora si vos estás en la luz, evidentemente que resalta, oye esa pa, oye cuaca, alleva. A través de la luz nosotros podemos darnos cuenta y ver cuáles son esas oscuridades y cuáles son esas suciedades que tenemos. Es por eso que el escotos, la oscuridad, lucha, el mal lucha contra el bien. Y esto es lo que nos está presentando aquí San Juan, ¿verdad? Pero te da un signo de esperanza porque no la vencieron. Porque de cierta manera, catalambano, la no comprensión, el no aceptar, la no aceptación y sobre todo el deseo de dominar. Pero aquí entonces dice, no la dominaron. Hay entonces una ambigüedad, queridos amigos, que es intencional del mismo autor. Es decir, San Juan o Yacaseñan, pero de una manera bien intencional, para dar a entender a sus oyentes lo que en hebreo se asocia con la idea de rechazo voluntario. Catalambano, como un rechazo, pero de la propia voluntad. Pero sin embargo estoy rechazando voluntariamente. Y esto en hebreo se dice bajar. Bajar quiere decir amboque, alleva. Hasta incluso, si queremos poner un poquitito en castellano, emboguellí, bajar, por decir así. Bajar de tu mochila, bajar de tu vida, sacar de tu vida la existencia. Pea la oposición. Añemoine contra, pea la hebreo veina. Se asocia directamente con la idea de un rechazo. Y porque la luz ilumina. Y dice que él era la luz, ¿verdad? Era la luz para todo hombre, así dice. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas. No sé si a ustedes les pasó, pero algo siempre el coñandereje porque es nuestra naturaleza así, ¿verdad? Ñandeña y menos imagina pepe tungüe lleva, o huepaite la luz aña y bebe tungüe. Nuestro ojo de a poquito dice que el ojo se va abriendo más, el iris para poder captar algo por lo menos. Así la ya llama pepe tungüe. Nosotros no tenemos tanta visión en la oscuridad. Pero más o menos ya acostumbrame que tuve peña endereza. Ande bellón, pare ande velu lleva bien barete are va vendereza, entonces en bottega tu te vendereza. A pega con las ella andina. Entonces la oscuridad no admite, no le acepta, le rechaza a la luz. El que está en el pecado beseiteina. Entonces enseguida bottega esa lleva. O esa mismo hoy enseguida, entonces ya sé te oí. ¿Por qué? Porque le molesta la luz, le molesta la verdad, le molesta que se le diga que es un corrupto, le molesta que le diga que están destruyendo muchas cosas, ¿entienden? De los valores y principios de una comunidad y de una sociedad. Les molesta que se les diga que se están adueñando como si fuesen dueños y señores de la vida de los demás, de la comunidad, ¿sí? Y mondá, y ya por la nepo baby, nepo sobre y todo lo que vos quieras. Umia sa ideina, pero tiene otro ideina demuestra. Porque para que eres niña andenda y guapaya, llama. Pero que en el fondo, por el fruto ustedes conocerán el árbol. Y si estamos en una situación así, pelañan de fruto, de mucha corrupción, quiere decir que estamba eva y vejina hoy bebé. Estamba eva y vejina que nos sale nomás a luz. Pero claro que cuando sale a luz eso te molesta y uno grita y los otros son los culpables. Mi otro es la culpable. No.
Ella por Guaula de Japón. Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Dos minutos para Dios. Los protestantes dicen: basta la fe para salvarse, no hace falta nuestras obras. ¿Qué le decimos? La Biblia dice: si yo tuviera tanta fe que trasladara los montes, pero no tengo caridad, nada soy. ¿Qué le aprovecha, hermanos, a uno decir: yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Reconocemos que la salvación la consiguió gratuitamente Jesucristo, no porque nosotros somos santos, sino porque Él ofreció su sangre y sus méritos por nuestros pecados. Nuestra redención es un regalo totalmente gratuito de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro puesto en la eternidad depende de las buenas obras que hayamos hecho en la tierra, porque así lo dice la Biblia. Cada uno recibirá su salario según el trabajo que haya hecho. El Hijo del Hombre vendrá rodeado de sus ángeles y entonces pagará a cada uno según las obras que cada cual haya hecho. Dios ha de pagar a cada uno según sus obras. Yo no sé de teología ni de teoría sobre la verdad. Tal vez ni la filosofía o la morfología nos llevan a amar. Yo no entiendo de instrucciones ni tengo manual para acercarme a ti. No sé palabras rebuscadas para explicar lo que eres para mí. La verdad eres tú.
gusta visitar enfermos y hacer 8 horas solo de oración. A veces me distraigo en misa, cuento los ladrillos que hay alrededor. Yo no puedo nada, pero tú lo haces. Yo tengo temores y tú los deshaces. Yo solo quiero darte todo, todo lo que yo soy y más. No sé qué decirte para que me hables. Te escribo canciones para que me abraces. Yo solo puedo darte todo, todo lo que yo soy. La luz y sombra de mi vida. La verdad eres tú. La verdad eres tú. Me dicen que la vida es de hacer y no de ser, y no solo sentirlo. Pero como no sé de nada, no pienso parar hasta poder vivir lo que es amor. Tu amor es amor de María. Nació. Y así como somos, nos amó. La verdad eres tú. La verdad eres tú. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 1 de San Juan. Estamos en el versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Las tinieblas, el scotos que quiere vencer al phos. Pero esto es de una manera, decíamos, bien espiritual. En el sentido histórico, este versículo expresa siempre una tensión teológica central del siglo I. ¿Por qué? Si el Mesías ha venido, no todos creen en él. Si él es el Mesías, si Jesús es el Mesías, ¿por qué no todos creen en él? Y la comunidad joánica que está reflexionando probablemente que fueron expulsados, recuerden, en el año 90, el famoso concilio de Jamnia, de los rabinos judíos, expulsaron a todos los que eran seguidores de tal Kyrios, del Cristo, ¿entiendes? Era la cristianos, seguidores del Kyrios. Y entonces, al ser expulsados,
ellos se encuentran dentro de una gran división. Judaísmo, cristianismo, comunidad ad extra, comunidad ad intra. Históricamente se vivía entonces una creciente separación entre el judaísmo rabínico, que es post-templo, tras la destrucción del año 70, no se olviden de esto, en el año 70 los romanos habían destruido el templo, y los seguidores también se decía el camino, seguidores del camino, es decir, los cristianos. Ahora, este conflicto, queridos amigos, interno, porque ellos siempre se consideran judíos, los cristianos no es que ellos dicen, no, nosotros somos cristianos, ¿acuerdas? Dai hoy las escuelas oye en bojera que oreco anga y pechuque tenía escribana ave la orelera pues jujerata cristiano pe firmañan de pe sellañan de no, son los mismos, entre comillas vamos a decir, los mismos enemigos, es decir, los mismos judíos que le rechazan oye Mosés de la sinagoga pe cuera y con cristiano cuera con y ponda ye petei Kyrios Cristo ahora pues cuera y con cristiano cuera. Es una forma despectiva, como le llamaban entonces a los cristianos, ¿verdad? Y este conflicto interno entre ellos, del judaísmo y el cristianismo naciente, expresa este lenguaje de luz, tinieblas. Luz y tinieblas. Uno que está en la luz y el otro que está en las tinieblas. Es lo que usaban también lo mismo, los escenos. Y estos eran los que estaban, ¿verdad? En Qumran, famoso también. Ellos utilizaban los hijos de la luz, ellos se hacían llamar. Orero joajina llévanos en dujanguán, sharoñe ilumina janguaro y cuajanguán va pape yandeyara hoy botá. Y decían a los demás los hijos de las tinieblas, hijos de la luz, hijos de las tinieblas. Ahora, esta dualidad, es decir, estas dos expresiones, luz y tinieblas, tiene raíces en la tradición apocalíptica judía. Esto viene del Apocalipsis, es decir, como ellos entienden la revelación, como Dios actúa. Es entonces para ellos la luz es la misma presencia de Dios, Apocalipsis. Peñan de Yara yepa o uajina, peñan de Yara remimbou, es decir, la sabiduría, Jesucristo, que trae la luz que va a brillar en las tinieblas, es decir, en este mundo pecador, en este mundo que solamente busca sus intereses. Qué espectacular, ¿verdad? Te está mostrando una encarnación total, ¿verdad? Y por eso el contexto cultural antropológico, que estamos en una cosmovisión semita, es decir, ahí entre los judíos, la tiniebla no es solo ausencia de luz, sino que las tinieblas, queridos amigos, significa el mismo caos, la misma problemática, el mismo pecado. Le está hablando de que ustedes están en la oscuridad, quiere decir están en la ignorancia, y eso quiere decir, si está en la ignorancia, vos estás separado de Dios. Es decir, aquí no es simplemente una pelea, una lucha, nosotros en la luz y ustedes en las tinieblas, etcétera, etcétera, sino que el hecho de decir que ustedes están en las tinieblas quiere decir que ustedes están en el desconocimiento. En un sentido de frustración, porque ustedes están caminando en las tinieblas, están haciendo mucho mal. Desde el hebreo, si nosotros queremos traer esta terminología y ponerlo, sería el famoso caos. En el hebreo es el tohu babohu. Tohu babohu. Va a decir la tohu babohu hebreo. Dice caos. Ese es entonces lo que representa el desorden total. Y dentro de este desorden es donde Dios va a iluminar. Bereshit bara Elohim, es decir, Dios que va a crear, Dios que va a ordenar el mundo y va a traer la luz. Culturalmente, los judíos, recuerden, queridos amigos, que la luz estaba asociada, siempre la luz está asociada con Dios. Dios es la luz, la que ilumina el mundo. Por eso también en los mismos símbolos que se utilizan, el famoso menorá, candelabro, que nosotros entendemos, la luz, la lámpara. Después está también la expresión Shekinah. Shekinah también quiere decir la que guía, la que ilumina, ya ven, la que ilumina, la que te muestra los pasos para seguir la ley del Señor, Shekinah. Y sobre todo,
Todas estas imágenes del Antiguo Testamento es que Juan después va a trasladar, Juan va a utilizar esta terminología judía y la va a aplicar nada más y nada menos que en Jesús. Dios que se encarna y que entra en la historia del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios, y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el Lugar Santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño. ¿Pero qué tiene que ver con esto, los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos
tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios. Pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad. Viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe.
Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñan de Yarañe en este cuarto bloque, que nos ayuda a reflexionar algunas palabras claves, queridos amigos. Hay muchas palabras ciertamente que se pueden subrayar. Nosotros decíamos que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y las tinieblas no la vencieron. Aquí también el autor sagrado quiere subrayar que las tinieblas, el skotos, que es tiniebla, que es caos, que es tohu babohu, lleva en el hebreo, capítulo 1, versículo 2 del Génesis, tohu babohu, caos total, ¿verdad? Pero es en ese caos total, el ruaj, el Espíritu del Señor que aletea, dice, sobre las aguas. Son expresiones maravillosas. La Biblia, porque quiere decir, queridos amigos, que esta palabra tinieblas, eso en hebreo, skotos, eso es griego, tiniebla, caos, desastre, hebreo estamos, ese es el famoso Hoshech. El Hoshech en hebreo aparece en un relato de la creación, todo lo que cubría la faz del abismo, dice, el abismo, antes de que Dios intervenga. Mientras Dios no interviene entonces en la humanidad, mientras Dios no interviene en tu vida, mientras lleva, cuánto político atira, cuánto no sé, oía, Pepe han demotado y sea, y lo único que te pide es que vos le traiga un maletín, que haga esto, que haga aquello, que haga negociado. En síntesis, son negociados, ¿verdad? Negociados. Ahora, yo no sé si uno o no se da cuenta, pero yo no creo que no se dé cuenta, porque hay inteligente mina. Operaremos en Colombia poco a negociar, ¿verdad? Inteligente terei wimao, ya por la negociación, porque habrá que calcular para ella vaya por la amondajan. Ese es, ¿verdad? Aquel que está reuniéndose, como decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Esto quedó para la historia, ¿verdad? Cuando le habla al Parlamento alemán, ¿verdad? Y le dice, si ustedes aquí en este Congreso están reunidos simplemente para defender sus intereses de unos cuantos, de un grupito, este es un grupo. A los alemanes, ¿cómo le dice? A los alemanes. Y estaba ahí la Merkel, famosa, que hizo un gobierno pero maravilloso, esa mujer, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Bueno, y yo lleva la PEP ya con quiere decir que solamente son un grupo de bandidos, un grupo de bandidos. Imagínense, queridos hermanos, si fuese acá uno de los parlamentos, ¿verdad? Si viniese aquí, si vaya a otros países en sus parlamentos, no sé qué diría, ¿verdad? Si diría lo mismo o cosas peores, ¿verdad? Entonces, Hoshech está significando que antes de la intervención de Dios, si Dios no interviene en tu vida, si Dios no interviene en las decisiones, si Dios no es tu hoja de ruta, si simplemente vos desde tu oscuridad, skotos, comenzás a organizar o querés organizar ¿verdad? Una nación, un país, una comunidad, evidentemente que lo que estás queriendo hacer es aquí vencer a la luz, al fos, la luz. Aquí es muy positiva esta parte del Evangelio de San Juan, el versículo 5 del capítulo 1. Y la luz brilla en las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas. Claro que estas tinieblas quieren vencerle, ¿verdad? Hacerle desaparecer a la luz. Pero dice, a la luz no se le puede hacer desaparecer. No la vencieron. No la vencieron. La intervención de Dios simboliza, queridos amigos, simboliza directamente si es que es vencido, ¿verdad? Si es que es vencida la luz, pero aquí dice no la vencieron. Se está refiriendo a una ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Así es que, queridos hermanos, ya es amiga, ausencia de Dios. Juan usa también, ya decíamos, la palabra skotos en griego, y no solo alude a la ignorancia, sino también al mal moral.
¿Por qué? ¿Qué quiere decir que cuando él está aludiendo aquí se refiere al mal moral? Porque decíamos ya que la moralidad quiere decir una decisión tuya, porque derei kwa ponalare yapoa, hare yapoai. Pea ibai, pean de ella poyana, hare yapoye. Ese quiere decir moralidad. Moral quiere decir eso. Que vos a sabiendas, rei kwa pona que robar está mal. Y vos sabés bien que eso que estás haciendo es robar, enriquecerte ilícitamente. Estás planificando, vais a para embotadita a la nera bisabe, vais a para botadita a la ciudadanía. Y cualquiera, porque después vienen los interventores, ¿verdad? O intervenían más. O no sé, contralor. Viene todo un contralor. Nambre hoy, la yurubema hoy, todo su nombre lo ya es una cosa, nambre hoy. Pero todos son personas que responden simplemente a maquillar las cosas, ¿entiendes? O sea, él sabe muy bien que está mintiendo, que también él está robando. O sea, aquí es un contubernium illicitum de la latimbe. O sea, se ponen de acuerdo simplemente para delinquir, se dice de otra manera, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, este es el mal moral. Sabes que está mal y encima lo haces a sabiendas. Entonces, teológicamente, las tinieblas aquí no tienen una sustancia propia, atención, sino que existen simplemente como una negación de la luz. ¿Pero por qué? Porque nosotros negamos o queremos negar, como decimos, queremos tapar con el dedo, con un dedo queremos tapar al sol. La verdad no se puede negar, la verdad no se puede esconder. El sol no se puede tapar con un dedo, decimos de otra manera. Entonces por eso te dice aquí, ¿verdad? El mal existe como una negación de la luz. Yo niego, yo no acepto, yo no quiero saber nada de la luz. Yo voy a hacer mi camino. Y entonces seguimos en la misma joda, ya es ¿verdad? San Juan no utiliza esa palabra, pero yo lo digo para que podamos entendernos mejor, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, las tinieblas no lograron catalambano a la luz, es decir, no pudieron someterla ni apagarla, pero tampoco ellos lo aceptaron ni lo acogieron. Aquí entonces hay una teología del fracaso de la oscuridad. ¿Por qué? Y porque después nosotros nos damos cuenta por las obras. Esto después en otras teologías y con otros libros bíblicos vamos a entender, ¿verdad? Que evidentemente que aunque nosotros queramos esconder la luz y la verdad, queremos vencerla, jamás podremos vencer a la luz, porque la luz, al amanecer y al salir el sol, hace correr, hace disipar toda oscuridad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.